Muy buenos días, bienvenidos a su programa Buenos Días con Dios. Bendiciones para todos, bendecidos de estar nuevamente en el programa. Quiero pedirle por favor que nos ayude a compartir el programa. Necesitamos que más personas escuchen la palabra, que más personas vengan a Jesucristo. Sabemos los tiempos en los que estamos y este programa es para que muchos puedan llegar a Jesucristo, llegar a un arrepentimiento y recibir ese regalo de parte del Señor, regalo de salvación y de vida eterna. Quiero llevarlo por favor a Segunda de Corintios capítulo 4, verso 18, y dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Fíjese que ese es el error que la mayoría de nosotros, los cristianos, los creyentes, los que estamos ya con el Señor, cometemos. Llegamos al Señor, empezamos a buscar del Señor nuestro primer amor, pero empezamos a ver las cosas que se ven, todo lo terrenal, todo lo que está acá sobre la tierra, y nos olvidamos que las cosas que no se ven son eternas. Es lo eterno del Señor, y es tiempo ahorita, en estos últimos tiempos que en los que estamos, que veamos lo que no se ve, que nosotros estemos pendientes de lo que no se ve. ¿Qué es lo que no vemos? No vemos el cielo, por supuesto no vemos al Señor, pero lo podemos sentir. Mire, no vemos el Evangelio, pero vemos el resultado del Evangelio. No vemos el reino de Dios, pero vemos el resultado del reino de Dios. Vemos cambios en las personas, vemos cambios en nosotros mismos, porque no vemos el reino de Dios, no vemos el poder de Dios, pero vemos los resultados del poder de Dios cuando viene a nuestros cuerpos, cuando viene a nosotros, y empezamos a dar esos cambios y empezamos a dejar de ver lo terrenal y empezamos a ver lo espiritual y realmente lo que está ahí arriba. Lo que está ahí arriba no lo vemos, el cielo, pero tenemos la palabra que nos indica, nos guía y nos da una idea de cómo es el cielo, de lo que nos espera a nosotros los creyentes. Y también no vemos el reino del Señor, pero la palabra del Señor nos habla que es poder, es fuerza, es fe, es esperanza, es poder, es muchas cosas lindas para nosotros, muchas cosas grandes que el Señor tiene para nosotros, y ese es el reino del Señor y ese es el Evangelio. Entonces tenemos que poner de nuestra parte y detenernos y ver lo que no se ve, lo espiritual, poner nuestros ojos y nuestra mirada en lo espiritual. ¿Por qué? Porque estamos en los últimos tiempos, sabemos que viene un juicio, sabemos que lo porvenir es grande para nosotros los creyentes, los que estamos con el Señor, porque viene nuestra redención y viene un arrebatamiento para quitarnos de la ira por venir, pero sabemos que hay muchas cosas que muchas veces nos hacen distraernos y dejar de poner nuestra mirada en el reino de Dios, en lo que no se ve. Aquí está en 2 de Corintios capítulo 4, verso 18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Fíjese que todo lo que usted está viendo ahorita, todo lo que usted se deleita en ver ahorita en estos tiempos son temporales y van a pasar, se van a ir, y es por eso que nosotros tenemos que ver las cosas eternas. Lo espiritual es eterno, las cosas del Señor son eternas, y el Señor ha sido de grande bendición para nuestras vidas, porque Él nos está ofreciendo vida y vida eterna y vida en abundancia. Pero nuestra mirada tiene que estar en esa vida eterna y vida en abundancia que Él tiene para nosotros y que Él ha preparado para nosotros. Por eso, muy importante ahorita en estos tiempos en los que estamos, veamos las cosas que no se ven. ¿Cómo podemos ver realmente las cosas que no se ven? Las podemos ver por medio de la palabra. Ponemos imaginaciones, fotos en nuestra mente, en nuestro pensamiento, de lo porvenir y de lo grande que el Señor tiene para nosotros, del poder de Dios, de la grandeza del Señor. Y es por medio de nuestra imaginación ahorita, con lo que leemos en la palabra, que podemos realmente ver lo invisible, pero que
es invisible, pero es terrenal. En Colosenses capítulo 1, verso 16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Fíjese cómo el Señor acá nos habla bien claro, porque dice las cosas visibles e invisibles. Hay muchas cosas invisibles que nosotros realmente no las vemos, pero sabemos que existen. Y acá en Colosenses capítulo 1, verso 16, nos habla de que ya sean dominios, principados, potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Fíjese que todas esas cosas nosotros no las vemos, pero existen y vienen a poner tropiezo en nuestra vida con el Señor y vienen a motivarnos realmente para que veamos lo que no es eterno, lo terrenal. Entonces, no, con eso nos quiere descuidar realmente de donde nuestra mirada tiene que estar, de donde tenemos que nosotros estar enfocados. Y es muy importante que pensemos en lo invisible, lo que no se puede ver, pero que realmente vemos los resultados de eso invisible. Nuevamente, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Verso 17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Fíjese que Él es antes de todo. Él creó todo. Él planificó todo, organizó todo de forma perfecta para que usted y yo pudiéramos tener un reino de parte de Él que es invisible, pero que sí podemos ver los resultados de su reino, podemos ver los resultados de su poder, del cambio que Él hace en nosotros y de las bendiciones que vemos de parte de Él para nuestras vidas, para nuestras familias, para nuestros matrimonios, para nuestros hijos. Entonces es muy importante que nosotros nuestra mirada lo pongamos en lo invisible. Fíjese que todo lo que vemos, todo es vanidad. Ahorita en estos tiempos hay mucha vanidad, hay tantas cosas que ver, comprar. Estamos en los últimos tiempos donde es increíble la mercadotecnia. El comprar y comprar se ha vuelto algo indispensable prácticamente en las familias, en nosotros mismos. Y estamos más inclinados a lo que vemos en lugar de poner atención lo que la palabra dice en Colosenses 1, verso 16, de las cosas invisibles. Y también tenemos que estar preparados porque sabemos que entre lo invisible hay dominios, hay principados, hay potestades que vienen a intervenir en nuestra relación con el Señor, que vienen a intervenir en nuestro caminar en el reino del Señor. Por eso es que tenemos nosotros que pensar que Él es antes y que todas las cosas realmente subsisten en Él. Todos nosotros permanecemos en Él. Somos levantados por Él y tenemos que nosotros permanecer en el reino, mirar las cosas que realmente no son visibles en estos tiempos, pero que sabemos que existen y que todo lo que está acá sobre la tierra va a haber un tiempo en que va a ser como reprendido, va a ser removido por el Señor. Entonces nosotros tenemos que concentrarnos en lo que no se ve, en lo espiritual. Fíjese que muchas personas ahorita en estos tiempos no quieren realmente creer en todo lo que realmente está por venir. No quieren poner atención, no quieren admitir que hay muchas cosas por venir. Cuando se les habla de un lago de fuego, cuando se les habla de un juicio, cuando se les habla del juicio que está por venir y de todos los cambios que vamos a ver por la espera que estamos del Señor Jesucristo, dicen, tampoco es para tanto, y no quieren. Se les hace muy difícil pensar porque piensan, si Dios es amor, ¿cómo Dios puede hacer tantas cosas? Que va a finalizar realmente con muchas personas, con muchas áreas, con diferentes cosas. Pero la palabra es muy clara y nos habla, y por eso es que el Señor ahorita en estos últimos tiempos nos está motivando a ver lo que no se ve.
a ver con nuestros ojos espirituales lo que no se ve. El Señor nos guía y el Espíritu Santo está dentro de nosotros y nos ayuda a ver eso invisible y a ver esas cosas que no podemos ver del reino, pero sabemos que están ahí. Al Señor no lo podemos ver, a Dios no lo podemos ver, al Señor Jesucristo no lo podemos ver, pero sabemos que mora dentro de nosotros. Entonces, si el Señor Jesucristo, si creemos en Cristo, si creemos que Él mora dentro de nosotros, si creemos que el Padre lo ha enviado para un rescate para nosotros, para justificarnos de nuestros pecados, ¿por qué no creemos en lo otro por venir? Hay muchas cosas que son fuertes, pero que fíjese que existen y que vienen a suceder. Capítulo 2 de Segunda de Pedro, versículo 2, y dice: y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Fíjese que hay mucha mentira, hay muchas personas en estos tiempos escuchando falsas enseñanzas de hombre, por lo que hay mucha blasfeman en contra realmente del reino de Dios y de la verdad del Señor. Y lo dice acá la palabra, lo dice en Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 2, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemada. Verso 3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Muy importante. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Mire qué tremendo, porque pues el Señor está viendo los actos, el Señor está viendo las mentiras y las palabras fingidas que vienen a confundir a muchas personas y que vienen a quitarlos realmente del buen sendero del Señor y a removerlos de la palabra, que la palabra es la semilla a la que el enemigo se quiere robar, porque nos quita la palabra y nos desarma. Verso 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Fíjese qué tremendo. Y cuando leemos esto nos damos cuenta que el Señor no perdonó a los ángeles porque fueron desobedientes, fueron rebeldes, se fueron al lado del enemigo. Ya ve que el enemigo fue sacado del cielo así como un relámpago, y pues estos también se fueron con él, y el Señor no los perdonó y los arrojó a lugares. Leámoslo nuevamente. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservadas al juicio. Mucho ojo ahí, porque nos habla de un juicio. Si no los perdonó, los mandó a esos lugares de oscuridad reservados al juicio, quiere decir que ese juicio está pendiente y que está por venir y que viene. Sabemos, la palabra es verdad. Toda la verdad del reino del Señor está en la palabra, y por eso es que el Señor lo dejó todo aquí en la Biblia, para que nosotros supiéramos lo por venir. El problema es que muchas veces no escudriñamos la palabra, pero aquí está muy claro. No podemos decir que no hay un juicio, porque viene un juicio y está escrito. Verso 5. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Fíjese que no perdonó en el mundo antiguo. En el tiempo de Noé, el Señor no perdonó. El Señor vio mucha maldad. El Señor vio que el hombre se había perdido, que el hombre andaba totalmente desviado del camino correcto con el Señor, con Él. Entonces el Señor no los perdonó, pero ya ve que encontró uno justo, uno bueno, que fue Noé, y guardó a Noé y guardó a su familia y los quitó de ese diluvio donde iba a haber muerte en general para miles y miles de todos los que existían en ese tiempo. Ya ve que en ese tiempo, pero ni siquiera llovía, pero el Señor hizo llover, puso lluvia, y el arca fue el rescate. En estos tiempos Jesucristo es nuestro rescate. En estos tiempos del Nuevo Testamento,
es Jesucristo nuestro rescate, es nuestra arca, es como el Señor nos va a levantar y nos va a quitar de la ira por venir. En ese tiempo de Noé, que fue un diluvio lo que el Señor utilizó, el Señor rescató a Noé y a 7 más, dice la palabra, con una arca fabricada por Noé, por instrucción del Señor. Y fíjese cómo el Señor rescató al justo. En estos tiempos lo mismo es lo que viene. El Señor va a rescatar a los justos, el Señor va a rescatar a su pueblo de esa ira por venir, pero tenemos que creer. Simplemente tenemos que creer y tenemos que prepararnos y estar agarrados de la mano del Señor, porque esto viene pronto, está por suceder, la era de la iglesia está por terminar. ¿Por qué? Porque el Señor tiene que rescatar a su pueblo y ponerlo en un lugar seguro mientras esa ira de 7 años viene. Y fíjese que el Señor nos lo confirma acá, porque dice: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Todo aquel que no quiere nada con el Señor va a perecer. Entonces nosotros tenemos que estar con nuestra mirada en lo espiritual, en lo que no se ve, pero que es eterno. No las cosas del mundo, no todo lo que podemos ver, porque esas son cosas temporales. Tenemos que escudriñar la palabra y tenemos que ver el mensaje que el Señor nos ha dejado de prevención para nosotros estar esperando por el Señor Jesucristo, para nosotros estar viendo realmente lo que no se ve. Lo vemos con nuestros ojos espirituales, leyendo la palabra, interpretando lo que el Señor nos quiere decir con sus parábolas y con toda la palabra que el Señor dejó. Verso 6. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Fíjese, las puso de ejemplo a los que tenían que vivir impíamente. Es un ejemplo para que nosotros veamos que toda la maldad que había en Sodoma y Gomorra, todo el pecado sexual que había en Sodoma y Gomorra, fue lo que produjo que el Señor mandara ese fuego y ese azufre y quemara y llegara a ser cenizas 2 ciudades que estaban en tremendo pecado. El Señor lo hizo en ese entonces, el Señor lo va a volver a hacer. Usted no me dejará mentir, las cosas que vemos realmente nos hacen sentir terribles, porque vemos cómo el hombre se ha inclinado a las tinieblas, a lo malo. Vemos que el hombre, mucha parte de la creación de Dios, del hombre, cuando decimos hombre estamos hablando del ser humano, incluye hombre y mujer. Humanidad, cuando decimos hombre estamos hablando, es decir lo mismo como humanidad. Y el hombre se ha inclinado a lo malo, se ha inclinado a lo enemigo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. ¿Vemos ahorita gente viviendo impíamente? Claro que sí, muchísima gente. Aún peor. Yo diría que el pecado sexual, todo ese pecado de maldad, todo el pecado que había en Sodoma y Gomorra está hasta el doble, más aún. Entonces, ¿va el Señor dejar pasar eso? No lo va a dejar pasar. Lamentablemente, le tengo que decir la verdad, el Señor no lo va a dejar pasar. El Señor va a traer un juicio, va a rescatar a su pueblo, se lo va a llevar al cielo, mientras que Él trae ese juicio por la perdición y en todo el pecado sexual y toda la maldad. Fíjese que en los tiempos de Noé era la misma cosa. Había mucho pecado sexual, maldad, había de todo. El Señor vio y se arrepintió, dice la palabra, de haber hecho el hombre. Entonces, eso pasó en el tiempo de Noé, pasó otra vez en el tiempo de Sodoma y Gomorra. Había pecado, tremendo pecado. Sodoma y Gomorra, si usted se acuerda, hasta querían acostarse con los ángeles, era tremendo. Igual está en estos tiempos y peor. Entonces, ¿va el Señor dejar pasar eso? No lo va a dejar pasar. Viene un juicio y tenemos que estar alertas. Verso 7, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Fíjese que libró al justo Lot,
lo libró, al que él vio que estaba con él, al que él vio que no estaba envuelto en toda esa perdición, todo ese pecado que había en Sodoma y Gomorra, y que estaba afligido por la conducta de los malvados. Él estaba afligido. Hay mucha aflicción ahorita en estos tiempos. Vemos toda la maldad, vemos cómo el hombre se ha volcado y le ha dado la espalda al Señor. Entonces nuestro corazón muchas veces se aflige de ver todo lo que está sucediendo, pero viene el Señor para con nosotros y manda nuevamente al Señor Jesucristo para que nosotros podamos ser rescatados y quitados de toda esa maldad y de todo eso que viene para la tierra. Verso 8. Porque este justo, hablando de Lot, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa. Él vivía afligido de ver toda la maldad, de ver todo el pecado sexual, de ver todo lo que el hombre estaba haciendo. Y él se afligía. En estos tiempos se ve mucha aflicción de parte del justo de ver todo lo que estamos viendo. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabemos que es lo mismo que está pasando en este tiempo, ¿verdad? Sabemos que se está repitiendo, que está sucediendo, por lo tanto el Señor tiene que terminar con todo ese pecado. Verso 9, siempre de segunda de Pedro. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los justos para ser castigados, a los injustos, y reservar a los injustos para ser castigados en el día de juicio? ¿Se da cuenta cómo el Señor sí va a hacer un juicio? Se da cuenta que sí vienen cosas terribles y cómo el Señor va a castigar con un juicio a los injustos, a los que no están con Él, a los que están participando de todo ese pecado tremendo que hay afuera, para los que no quieren saber nada de Él, sino que se están deleitando en su carne y están haciendo maldad y están haciendo tantas cosas. O sea que sí, el Señor trae un juicio, sí, el Señor va a reservar y va a librar al justo, pero también va a hacer pagar al impío. Verso 9 nuevamente. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día de juicio? Va a haber un castigo, viene un castigo, va a haber un castigo, sí es cierto. La palabra es verdad y lo que el Señor dice es cierto y así es como va a ser. Entonces no podemos ignorar estos textos bíblicos y simplemente pensar, todo va a estar bien, todo eso no va a pasar, quién sabe hasta cuándo va a pasar. Viene pronto. La era de la iglesia está por terminar. En el verso 14, siempre de segunda de Pedro, capítulo 2, dice: tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacían de pecar, seducen a las almas inconstantes. Se da cuenta cómo es fácil seducir a las almas inconstantes. Las almas inconstantes podrían ser personas que no están yendo realmente a la iglesia, personas que no están leyendo la palabra, personas que no están realmente teniendo comunión con el Señor, escuchando del Señor. Son inconstantes. Un día van, otro día no van, van cuando pueden o escuchan cuando pueden y de repente se van un poquito y se alejan del Señor. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacían de pecar, seducen a las almas inconstantes. Tenemos que estar constantes en el Señor y tenemos que estar fuertes en el Señor. Tenemos que estar buscando la palabra. Tenemos que estar llenándonos de su poder, de su fuerza. Por medio de su Santo Espíritu, el Señor nos anuncia lo porvenir y el Señor nos guía. Y tenemos que estar abiertos a escuchar de su Santo Espíritu. Tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Mire qué tremendo lo que el Señor nos dice acá. Pero es muy importante que veamos que las almas inconstantes, las personas que no son constantes en el Señor, pueden ser seducidas y arrastradas para ir a hacer de nuevo las cosas que hacía antes de haber recibido a Jesucristo. No estamos condenando a nadie, sino que la palabra del Señor es para redarguir,
para enseñar, para guiar, para ayudarnos y motivarnos a acercarnos más con Él, a estar agarrados más fuertemente con Él. No para condenar, sino que para que meditemos y pensemos, ¿cómo estoy yo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy realmente poniendo mi mirada en lo invisible, en lo que no se ve, en las cosas espirituales y poniendo atención a lo que el Señor está hablando por medio de estos programas, por medio de la iglesia? ¿O estoy viendo lo visible, lo que no va a durar? Lo invisible es perpetuo, es para siempre. Entonces tenemos que tener nuestra mirada en lo que no se ve de forma espiritual. Lo hacemos de forma espiritual. Segunda de Pedro capítulo 3, verso 8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Tenemos que pensar muy bien en eso, porque muchas veces nosotros pensamos, falta mucho tiempo. Los tiempos del Señor son diferentes, los pensamientos del Señor son diferentes a los nuestros. El Señor va a decidir en cualquier momento, por eso es que la palabra dice que ni el Señor Jesucristo sabe cuándo Él viene de regreso por el pueblo. Él no sabe cuándo es realmente el final, el tiempo en el que su Padre lo mandará y vendrá el rapto y nos llevará. Él no sabe, ni los ángeles, ni el Señor Jesucristo, solamente el Padre sabe. Y mire lo que la palabra dice aquí. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Es tremendo. Tenemos nosotros que realmente meditar en todo lo que la palabra dice y entenderla, qué es lo que realmente el Señor nos quiere decir. Segunda de Pedro capítulo 3, verso 17. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardémonos de las cosas que podemos ver, guardémonos de lo que es temporal y estemos en lo que es eterno. El Señor nos ha ofrecido a nosotros vida en abundancia y vida eterna. Entonces pongamos nosotros nuestra mirada en las cosas eternas, que es el reino del Señor, es el poder de Dios, todo lo espiritual. Pongamos nuestra mirada en lo que no vemos, pero que sabemos por medio del Espíritu y sabemos que es verdad y que viene un juicio. Así que nosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error, ponga atención, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Fíjese que el Señor nos alerta acá en esta palabra y dice que nos guardemos, porque puede ser que por arrastrados por el error de los inicuos caigamos de nuestra fe, de nuestra firmeza, de donde nosotros estamos ahorita sentados, parados, podemos caer. Entonces es muy importante, por eso es importante que pongamos nuestra mirada en lo espiritual, estar pendientes a lo espiritual, a lo que no se ve, como leíamos en un principio. ¿Por qué? Porque el enemigo quiere deleitarnos y quiere quitarnos del diseño de Dios, poniendo tentación con lo que vemos, lo que es temporal. Hay muchas cosas lindas en este mundo, pero que son temporales y que no tenemos que poner nuestra mirada en eso, sino nuestra mirada en el Señor, en el Evangelio, en el reino de Dios, y estar firmes, confiados en Él, velando. Verso 18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Fíjese, Señor nos motiva a estar guardados, a no dejarnos arrastrar por el error de los inicuos y a que crezcamos en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. O sea que hay algo que nosotros debemos de constantemente estar haciendo. Cuando nosotros crecemos en el conocimiento del Señor Jesucristo, nos fortalecemos, estamos fuertes y no nos dejamos arrastrar por el error de los inicuos. Es muy importante que ahorita en estos tiempos estemos creciendo en el conocimiento
de Él. Muy, muy importante. En Colosenses, vamos a ver nuevamente en Colosenses capítulo 2, versículo 10. Capítulo 2, versículo 10 dice: y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Él es la cabeza de toda potestad, de todo principado, y nosotros en Él estamos completos. No hay nada que pueda venir en contra de nosotros y derrotarnos y arrastrarnos a nuestra vida pasada o arrastrarnos a ir al mundo y hacer algo que no estamos ahorita en estos tiempos haciendo y que no debemos de hacer, que va en contra de la voluntad del Señor. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar siempre pensando en lo que no se ve, enfocados en lo que no se ve. Verso 13. Y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándolos todos los pecados. Verso 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Fíjese que había un acta de decretos en contra de nosotros por medio del pecado. Habían actas, decretos en contra de nosotros. Estaba eso ya como membretado en contra de nosotros. Pero Cristo Jesús lo quitó y lo llevó a la cruz, los clavó en la cruz, nos limpió, nos quitó, nos perdonó nuestros pecados y anuló esa acta de decretos en contra de nosotros. El reino de Dios es muy organizado, el reino de Dios tiene todo con actas, con libros, pero Jesucristo anuló el acta de los decretos que había en contra de nosotros. Lo dice la palabra en Colosenses capítulo 2, versículo 14. Entonces, nosotros vivamos ya como libres de todos esos decretos, limpios, justificados por el Señor Jesús, sabiendo que en Él somos más que vencedores, más que libres, más que justificados. Por lo tanto, con nuestra mirada fija en lo que no se ve, en el reino de Dios, en lo espiritual, firmes, esperando por Jesucristo. Esta mañana a mí me gustaría preguntar si hay alguno que nunca ha recibido a Jesucristo como su Salvador y como su Señor. La palabra lo dice en Romanos 10, 9 y 10, que tenemos que confesar a Jesucristo, hacerlo, confesarlo nuestro Salvador y nuestro Señor para que nosotros fuéramos salvos. Entonces, por eso es que le pedimos que haga esta oración, que haga esta confesión y que confiese a Jesucristo, su Salvador y su Señor, para que entonces usted pueda ser parte de la familia de Dios y recibir ese título de ser hijos de Dios. De lo contrario, somos creación de Dios, pero realmente no hijos legítimos de Dios. Repita después de mí. Vamos a hacer esta oración que es para salvación, que lo quita de muerte espiritual a vida espiritual y le da el título de hijo de Dios. Repita después de mí. Señor Jesús, sé que soy pecador, sé que moriste en la cruz por mí. Me arrepiento de mis pecados y te pido perdón. En este momento te confieso como mi Salvador y como mi Señor. Gracias por anotar mi nombre en el libro de la vida. Amén y amén. Si usted hizo esa oración, bienvenido a la familia de Dios. Qué bendición, gracias por haber estado en sintonía. Lea su Biblia, empiece a leer la Biblia, lea el libro de Mateo, Lucas, Hebreos, vea todo el recorrido del Señor Jesús y todos los milagros y lo bueno que Él anduvo haciendo en el mundo y el buen deseo de Él de justificar su vida, de bendecir su vida, de librarlo de todo lo que el enemigo anda queriendo traer en contra suya y de su familia. Bendiciones para todos, gracias por haber estado en sintonía y será hasta la próxima. Bendiciones.